Tenemos en esta tarde el hermano Nelson con la palabra. Nuestro hermano Nelson. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Le bendigo grandemente en el Señor y al Señor por la oportunidad que me da una vez más de poder estar en su presencia, ¿no? Compartiendo con usted una palabra de parte del corazón del Señor. Porque entendemos que todo lo que el Señor dejó escrito fue para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Por eso cuando usted lee la Biblia está dirigida a creyentes, a cristianos, ¿no? Aunque también la podemos aplicar para los inconversos, pero la Biblia fue escrita para personas que creen en el Señor. Amén. Yo quiero leer una historia breve del Antiguo Testamento y desde ahí voy a compartir una enseñanza que es una continuidad de lo que le he venido hablando hace unos cuantos meses, de lo que se nos ha entregado en esta vida, ¿no? Que no es algo simple, no es algo que debemos de menospreciar ni tomar a la ligera, sino es algo que va más allá, que salta para la vida eterna. Gloria al Señor. Está en Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Desde el verso 1 al 15. Gloria al Señor. Es una historia muy conocida por muchos, pero muy poco predicada, a mi juicio, ya que en ella implica unos principios y unos mandamientos que no son de muy agrado a muchos creyentes, ¿no? Entonces quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, voy a leer el teléfono porque mi vista está un poco ya desgastada. Primera Reyes, capítulo 21, del verso 1 al 15. Senny, ¿no puedes tocar ahí, por favor? Sí, pero toca las pantallas. Primera Reyes, capítulo 21, del verso 1 al 15. Gloria al Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: yo no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera.
y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Amén. Padre amado, te doy gracias, mi Dios, una vez más, por la oportunidad que tú me permites, Padre, de poder estar en tu presencia, Dios, y poder traer una palabra para tu pueblo, para nuestras vidas, Señor. Te pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu esté ministrándonos, oh Dios, con esta palabra, con este relato, Padre, que a grandes rasgos se puede ver como una desgracia, Padre, pero es una victoria, mi Señor, porque hasta el día de hoy nos sigue hablando y nos sigue edificando, Padre. Te pido que tu palabra hoy trascienda, Dios mío, y llegue a los corazones que necesitan esta palabra, Dios. Te lo pido que obres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Quizás este relato sonaría una victoria del enemigo, ¿no? O una desgracia para la familia de Nabot. Pero la Biblia nos dice que para el que cree todas las cosas le ayudan a bien. Porque el Señor todo lo que orquesta, todo lo que dispone para su pueblo es para bendición. Porque sabemos que nuestra patria celestial no está aquí, sino en el cielo. Esto como un camino de paso que el cristiano tiene en esta vida para cumplir con la voluntad del Señor. Vive el Señor. Quiero leer un verso en los Proverbios 22-28 y lo tomamos como base por el cual Nabot respondió así a este rey. Dice así el Proverbios 22-28: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. También se puede redefinir esta palabra en el original como: no cambies, no robes, no desplaces, no muevas, no engañes, no trafiques, no robes. Sabemos que los linderos, los que son de pueblo, los que son de campo, son unas estacas que se ponían o una valla para dividir una tierra de otra. Y en ese tiempo había palabra, había compromiso. Y cuando un jefe de familia veía esos linderes divididos, ni por asomo se le atrevía a mover su estaca de otro sitio o moverlo para tomar tierra que no le pertenecía. Amén. Entonces, esos fueron los linderos que en la antigüedad se ponían cuando eran repartidas las tierras. ¿Recuerdan cuando hablamos de Josué? Así era que se repartían las tierras, ¿no? Esta tierra para ti, esta tierra para allá. Y eso fue implementaron por el Señor. Aunque estos proverbios son consejos generales que sabemos que no son doctrinales. Vive el Señor. En Deuteronomio también hay otro que dice así, en Deuteronomios 19:14, dice: no moverás los linderos, o llámele vallado, de tu prójimo, fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Eso era una ley. Si el Señor le entregaba una tierra, una heredad, usted no podía moverla donde se le entregó, porque cada quien tenía su herencia ya asignada. Job también habla algo sobre eso, pero aquí él habla contra los malvados que roban los linderes o los terrenos de otras personas. Está en Job 24, verso 2. Dice: algunos quitan los linderos y roban y devoran los rebaños. Esa era una queja de Job sobre ese tipo de personas que cometía este robo. Y en Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es una promesa del Señor. Visto todos estos versículos, y vemos que en todas las escrituras está impregnada este principio, estos mandamientos, de que debemos nosotros de cuidar, de retener, de no cambiar, de no mover
de no robar a otras personas cosas, ¿no? Para poder obtener la recompensa que el Señor nos tiene para nosotros. Amén. Así que, introduciendo con este principio, con este mandamiento del Señor, de que tenemos que ser cuidadosos, de que tenemos que ser nosotros diligentes en lo que el Señor nos ha entregado, que no podemos tratarlo de cualquier manera. Vamos a ver qué nos enseña la historia de Nabot en cuanto a cómo se debe de cuidar, cómo se debe mantener, cómo se debe de proteger la heredad que el Señor nos ha entregado. Y esta palabra viña, heredad, tipifica muchas cosas en nuestras vidas. Puede ser cualquier cosa que lo vamos a ver a continuación. Esta historia se concentra en tres personajes. Son Nabot, su familia, que no se ve, pero luego vamos a ver por qué también la familia de Nabot fue muerta juntamente con Nabot. Acab, que era el rey de Samaria en ese entonces, y Jezabel, que era su mujer. Lo quiero dividir en dos partes este mensaje para ver cómo se va evolucionando esta historia. Gloria al Señor. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré. Por ella otra viña mejor que esta. O si bien mejor te parece, yo te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti mi viña que me heredaron mis padres. Esto es una negociación que estaba haciendo aquí Acab. Acab quería la viña de Nabot para él ensanchar, para engrandecer su territorio y sembrar allí cosas que no eran lo que Nabot tenía sembrado allí. Pero si usted investiga las características, las cosas que menciona Acab, es interesante, porque Nabot tenía sembrado allí uvas para elaborar vino. Y esos viñedos era muy cultural en el pueblo de Israel, ¿no? Lo que eran las viñas, el cuidado de ovejas, pastorear ovejas, el trigo, la cebada y todas esas cosas. Era muy normal en la época. Pero Acab, como rey de Israel, tenía que saber estas cosas, porque era israelita, pertenecía al linaje y a toda esa descendencia que sabían las costumbres, la cultura de los hebreos, ¿no? Pero ya él no quería sembrar lo que ya sus antepasados le habían enseñado, lo que venía viendo durante su crecimiento dentro del pueblo de Dios, ¿no? Él quería sembrar otra cosa y vamos a ver por qué. Amén. Pero Nabot era un simple campesino, no era un alto cargo religioso, no era un empresario, no era una persona de renombre, tampoco era una persona que pertenecía a la realeza, era un simple agricultor, ¿no? Un simple agricultor que su importancia o su llamamiento era simplemente por tener una viña al lado del palacio del rey. Y por eso este rey se asoma a él, vive el Señor. Y el significado de ese nombre de Nabot es interesante porque significa frutos o eminencia. Una persona que da fruto es el nombre el significado de Nabot en el original. Y es interesante cómo la Biblia da importancia y recalca mucho el significado de los nombres, cómo el Señor cambiaba los nombres a sus hijos cuando los llamaba, para que ese nombre trascendenciera en el futuro. Igualmente vemos también cómo los reyes y los emperadores también cambiaban los nombres a sus esclavos, ¿no? Pero el Señor lo hacía con una particularidad más grande que ellos. Vive el Señor. Esta historia quizás pueda pasar un poco desapercibida, porque como dije anteriormente, no es una historia que tiene muchos versículos, la cual empodera mucho a la gente, o usted pueda dar un versículo así que la gente se mueva o lo saque de sus casillas, como decimos nosotros. No, es una historia muy triste en el sentido de que hay muerte, hay injusticia, ¿no? Y esos mensajes, esos predicadores no los suelen usar mucho, porque usted no puede sacar de contexto este tipo de predicación, ¿no? Y de mensajes. Tienen que decirlo tal cual como lo dice las Escrituras. Vive el Señor. Pero
vemos que esta historia de Nabot en el libro de los Reyes, si usted ha leído los Reyes son libros muy trágicos de los reinos, de los reyes que le dan la espalda a Dios constantemente. Vemos a los reyes pecando deliberadamente contra el Señor. Y dentro de todas esas historias malas de los reyes, de su gobierno nefastos, vemos esa historia cómo reluce, cómo le embellece a estos libros, ¿no? A este hombre que no se vende, a este hombre que le da un ejemplo a todos esos reyes poderosos, que Dios le entrega un reinado para que ellos lleven en victoria al pueblo de Israel. Pero en vez de ellos honrar a Dios, honrar a su pueblo, honrar a sus hermanos, lo que hace es que se venden al pueblo pagano. Vive el Señor. La Biblia nos dice que este rey se acercó con su ropaje, con sus ropas reales, con sus guardias, con todas aquellas cosas que se usaban en la época, ¿no? A la humilde chocita de este hombre, que no tenía simplemente nada, simplemente tenía una heredad que al rey le gustaba. Y sabemos que cuando un rey, un príncipe, un presidente hoy día se acerca a un humilde ciudadano, canta mucho. Porque no es normal que, por ejemplo, el rey de Holanda venga a nuestra casa, así sin más. Suena raro. Ya uno se pone, como dicen en América, se pone mosca, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, me imagino a Nabot, y que busca el rey aquí, que el rey aquí. Sabía por qué estaba, ¿no? Entonces, esa fue su reacción. Guárdeme, Jehová, de que yo te dé mi heredad a ti. Porque se ve las intenciones de este hombre. Vive el Señor. Pero vemos que Nabot ni se humilla, ni intenta agradar al rey, tampoco, ni se deja intimidar por aquellas ropajes, por aquellas guardias, ¿no? Sino que actúa con determinación, con firmeza y dice no. Y simplemente no le da más detalle. Y es curioso que simplemente Nabot habla una sola vez en este pasaje. No habla más. Y vamos a ver por qué no habla más adelante, vive el Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las ofertas del enemigo. Cuando se nos vienen a nosotros en nuestras vidas ofertas demasiado elevadas para el tipo de persona que somos. Porque, como dice un dicho, nadie da duro por pesetas. Amén. Así que cuando usted reciba una oferta muy, muy elevada sobre su persona o sobre su estatus, vigile. Porque el enemigo es así que actúa. Él ofrece, porque él sabe lo que usted tiene y lo que usted posee de valor. Vive el Señor para siempre. Y el rey acá sabía estas cosas, que no podía, aún siendo rey, tomar posesión o comprar terrenos del pueblo de Israel. Él lo sabía. Él no podía hacer ese tipo de cosas. Por eso es que se ve enojado y se ve enfadado, porque él no podía a la fuerza o a la mala quitarle la tierra a este pobre hombre. Vive el Señor. Mire que dice en Levítico 25:23. Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es para vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. La tierra es de Dios, Nabot no podía venderla. Vive el Señor. Eso lo sabían todos los israelitas. Esa ley dada por Moisés, que no se podía vender la tierra. Y más adelante voy a leer el otro versículo donde vemos el plan de Dios para que la tierra se mantuviera dentro de su pueblo y se heredara de generación en generación. Resleer, Nabot era descendiente de las tribus del pacto, y esa tenía que ir pasando de generación en generación y no podía venderla. Aquí dice la palabra del Señor que no se podía vender a perpetuidad. Eso quiere decir que había una ley, la ley del jubileo, que establecía que si una persona arrendaba o hipotecaba su tierra, cumplido el tiempo, esa tierra volvía a su dueño, si no podía pagarla. Pero nunca la perdía, porque la ley no la permitía. Vive el Señor. Entonces, la tierra es de Dios, claramente lo dice. La tierra es mía, y la vimos en Josué. Él fue el que repartió la tierra. Por eso que usted ve que la gente muere y va traspasando la otra, pero la tierra siempre permanece. Eso es lo que el Señor quiere decirnos aquí. Vive el Señor. Entonces, gloria al Señor. Vemos en Números cómo también se complementa esta ley para que no se podía vender la tierra. Dice en Número 36, 7 y 8. Dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Cualquiera que
que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la tierra de sus padres. O sea, estaba todo formado, estaba todo establecido para que entre tribus se casaran y las tierras pasaran de uno a otro y siempre quedara en casa, como se dice, ¿no? Y no fueran al extranjero, no fueran a los paganos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, Acab se saltó todas estas leyes del pueblo de Israel. Las quebrantó todas, no dejó ni una en pie, todas, vive el Señor. Y mis hermanos, aquí todos tenemos una heredad. Aquí se nos fue entregada una herencia. Se nos fue imputada una herencia en la persona de Cristo Jesús. Y usted debe de velar por su heredad. Usted debe velar por su tierra. Usted debe cultivar bien su viña. Porque el enemigo anda como león rugiente a quien devorar. Y él no se anda con jueguitos. Así que vigile bien cuál es su heredad, cuál es su tierra, cuál es su herencia y cuál es su viña, para que no sea engañado. Vive el Señor. Así que la heredad, la viña, puede ser cualquier cosa. Tu viña puede ser los hijos, como dice el Salmo 127:3. Los hijos son herencia de Jehová. Vive el Señor. Su esposa, su esposo, sus talentos, sus dones, su cuerpo, su economía, su empresa, su ministerio, su iglesia. Póngale usted nombre. Todas esas cosas que usted puede servir de bendición y le hacen a usted ser parte del pueblo del Señor, eso es su heredad. Esa es su viña que usted tiene que cuidar. Dice la palabra del Señor que sea que comamos o sea que hagamos lo que sea, para gloria de Dios lo tenemos que hacer. Vive el Señor, porque Él nos ha dado ese don, Él nos ha dado esa heredad para que seamos buenos administradores. Vive el Señor. O sea, Él le dice, dame tu viña para un huerto de legumbres. Ahí me pareció interesante, porque está cerca de mi casa y yo te daré otra por ella, otra viña por ella, mejor que esta. ¿Y cómo mejor que esta? O sea, ¿y por qué tú ves una mejor que la mía? Yo estoy bien con la mía. Amén. Eso canta mucho, vive el Señor. Entonces, ¿por qué tú me quieres dar una de mayor valor si la mía es de menor valor? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la insistencia de tú hacerme ese tipo de negociaciones? Explícamelo tú. Pero si usted lee bien y escudriña bien las palabras aquí, la palabra viñedo, el viñedo produce uvas y con las uvas se hacía el vino. Y el vino, ustedes saben que tiene tipo de significado en las escrituras, ¿no? El vino puede significarse la sana doctrina del Señor, puede significarse la justificación por la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo y muchas cosas más tipifica el vino. Pero las legumbres, si usted escudriña bien, eran las ofrendas que hacían los pueblos paganos a los ídolos. Las legumbres y los granos era lo que ellos utilizaban para ofrecer sacrificio a sus ídolos. Y como vamos a ver más adelante, Acab ya había sido manipulado, había ya sido persuadido a cambiar de Dios. Y él con una viñita cerca, produciendo legumbre, ya lo tenía cerca ya para ofrecer sacrificio a sus ídolos. Qué triste, mis hermanos. Qué contraste vemos aquí entre Acab y Nabot. A Acab se le entregó un reino para que fuera de victoria en victoria. Y lo que se hizo fue que cambió todo el formato de Dios, por lo que acabamos de leer en Levítico y en Números. Rompió todas las reglas posibles que Dios le prohibió. Acab hizo igual que Saúl, o peor aún, negoció, traficó, hizo acuerdos con los reyes. Es triste, vive el Señor. Ya Acab no quería ese territorio para sembrar viñas. Ya quería otra doctrina, quería otras palabras, quería otras cosas. Y así hay muchos, mis hermanos, que cambiamos la doctrina, cambiamos la heredad por otra heredad y empezamos a ofrecer sacrificios a otros dioses. Qué triste, qué triste. Acá cambió la adoración del Dios verdadero por un Dios falso, porque se dejó persuadir por su mujer. Vive el Señor. A esto es lo que el Señor llama yugo desigual. Y yo le advirtió antes, ya lo sabía esto.
Vaya a Éxodo 34, 14 al 16. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios y tomando de tus hijas con sus hijos y fornicarán sus hijas y en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de todos los dioses de ella. Gloria al Señor. Qué triste, qué triste. Ver que este hombre, sabiendo esta ley de Dios, que no podía mezclarse, que no podía asociarse con ningún pueblo pagano. Y no era que el Señor tuviera en contra que no le predicaran la palabra, que ellos no vieran la grandeza del Señor que hacía con ellos. No, era que Dios sabía que esas personas eran malas, paganas, que practicaban cultos a dioses ajenos y que no querían saber nada del Dios verdadero. Por eso Dios le dijo que no se mezclaran porque sabían que lo iban a persuadir, como se lo está diciendo aquí. Te van a hacer comer, te van a hacer adorar y sacrificar a dioses falsos. Y así pasó. Pero ¿quién era Acab? Tenemos que conocer a nuestros enemigos. Porque si conocemos a nuestros enemigos, sabemos por dónde nos va a atacar. Con el Espíritu Santo, vive el Señor. Acab fue uno de los reyes más malvados de la historia de Israel. Vive el Señor. Comenzando por el reinado de Jeroboam. La Biblia tiene un comentario pésimo sobre este rey. Dice así la palabra en 1 de Reyes 16:30. Y el rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Nadie lo igualó. Y usted ve el detalle por qué la Biblia lo describe de esta manera. Porque este hombre cambió el culto a Jehová. Se atrevió a cambiar todos los cultos e hizo estatua a sus dioses. O sea que no dejó títere con cabeza. Y aparte de eso, su mujer se encargaba de persuadir al pueblo para que también adorara a sus dioses falsos. Y en cierta medida lo consiguió. Porque si vemos la carta que ella envió varias cartas. Y mandó las cartas al pueblo, a los líderes y a los sumos sacerdotes. Y todos sin refuñar aceptaron esta orden que supuestamente venía del rey, sabiendo que este hombre era inocente, porque no me digas tú a mí que esos líderes no me van a conocer quién era Nabot, pero se vendieron. Gloria al Señor. También la Biblia dice que este hombre llevó al pueblo de Israel a un nivel espiritual devastador, donde ya ellos practicaban las mismas cosas que ellos. Recuerden que en ese tiempo el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el reino del sur, el reino del norte. Y ya Judá, que era el otro reino, clasificaba a ese reino como un reino pagano, idólatra, porque ya hacían todo el servicio de Dios, lo cambiaron por un culto pagano. Es muy triste, vive el Señor. La cosa que tenemos que saber de Acab es que, aparte de eso, este hombre tenía personas a su lado que le servían, hombre de Dios. Y yo meditaba en esto y dije, quizás el Señor en su misericordia, por las oraciones de estos hombres, por la intercesión de estos hombres, permitía que este hombre ganara batallas, ganara guerras, y todavía estaba en pie. Tenía Elías, tenía Abdías, que cuando Jezabel se levantó contra los profetas del Señor, Abdías fue que ocultó a estos profetas. Y Elías ya, que en la cúspide ya del reinado de este hombre, desafió a esta mujer, desafió a Acab y a sus falsos profetas. Y le mató a todos sus profetas falsos enfrente de ellos. Vive el Señor. Pero aún así Acab no escuchó consejos. En una ocasión Acab le perdonó la vida a un rey que el Señor le mandó a matar. Y el Señor le mandó un mensaje con un profeta anónimo que le decía: tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Eso está en el verso 42 del 21. Ni aún así Acab reaccionó y cayó en sí y se arrepintió. Siguió haciendo lo malo delante de Jehová. Vive el Señor. Vive el Señor.
Él prefirió continuar sus malos caminos junto a su mujer perversa. Pero aquí le llegó su fin, porque se metió con una persona que no debió meterse. Vive el Señor. Gloria a Jesús. Dice Proverbio 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Acab se dejó llevar por esta mujer perversa. No acató sus responsabilidades como rey de Israel, no de cualquier pueblo, de Israel. Vive el Señor. Pero sabemos que el poder ciega y corrompe. Hoy día, mis hermanos, tenemos una mentalidad mercantilista que creemos que todas las cosas tienen un precio. No, mis hermanos. En el pueblo de Dios las cosas no tienen precio. Nosotros no vendemos nuestra herencia, nuestra heredad. El mundo cree que todo tiene un precio que puede comprar. Puede comprarlo del mundo, pero aquí no. Tenemos que ser como Nabot, que dio su vida antes que vender su heredad. Eso tiene un sentido espiritual que usted tiene que entenderlo, lo que estamos diciendo aquí. Amén. Lo que usted tiene es espiritual, usted no lo puede ver más allá, porque si no puede pasar como este personaje. Dice en Hebreos 2:16, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Para Esaú, sabemos quién era Esaú, era hermano de Jacob, hijo de Isaí, los hijos de Abraham. Uno era bueno en la casa y otro bueno en la cocina, era un hogareño. Y este muchacho preparó un buen guiso, Jacob, y cuando llegó su hermano de la casa, con mucha hambre y ansia de comer, le pidió a su hermano un plato de lentejas y este hermano le dijo que no. Y empezó a negociar con él y le propuso que le vendría su primogenitura. Jacob sabía el sentido que tenía, la fuerza que tenía eso. Pero Esaú menospreció. Ese menosprecio se traduce como profanó. Echó por menos las cosas sagradas, las cosas santas. Porque a veces nosotros, como no vemos las cosas físicamente, las menospreciamos. No podemos menospreciar las cosas del Señor. Recuerden que no somos por vista. Por fe, no por vista, perdón. Creemos por vista. Y el Señor nos llamó bienaventurados a aquellos que creen sin haber visto. Y nosotros creemos en las promesas que el Señor nos ha dado por fe. Y por eso todo lo que dice su palabra lo queremos por fe y esperamos en ella. Así que no seamos profanos, no menospreciemos las cosas santas, aunque no las tengamos palpables, aunque no las podamos ver, aunque esté a lo lejos, porque sabemos que es fiel quien prometió. Vive el Señor. Amados, Acab está mirando tu viña. Acá representa al mundo, al sistema, que se levanta contra los hijos de Dios, que no se venden, que se mantienen firmes, así como Daniel, así como Nabot, así como José, firmes en sus convicciones, firmes en sus principios, que no se doblegan ante los Baales y al sistema. Y siempre vamos a tener ese tipo de problemas. Vive el Señor. Ya se puede ver los brotes de aquellas personas que en un tiempo vendieron sus principios, vendieron sus convicciones, y hoy día están pagando y se ven los problemas que tienen por haber vendido sus convicciones. Vive el Señor. Vemos personas que han vendido sus convicciones, su fe en el área sexual. Y vemos cómo hay tantas muertes, suicidio, depresiones, matanzas por haber doblegarse al sistema. Y no defender su identidad que Dios le dio. Vive el Señor. Es muy triste eso. Nabot pudo haber aceptado el negocio que le hizo Nabot. Era un buen negocio. Como dije anteriormente, una persona que tiene una mentalidad mercantilista puede aceptar esto. Bueno, me están dando, yo tengo un coche del 2002, me están dando uno del 2023, bueno, lo cojo. Pero no es así. No es así. Él tiene principio. Líbreme Jehová, que yo te dé la heredad de mis padres. Eso es tener convicción. Vive el Señor para siempre. Mi viña no tiene precio. ¿Y la suya? Haz esa pregunta. Yo no vendo mis principios, yo no vendo mi fe, yo no negocio mi fe. Vive el Señor. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló
con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, o sea, todo el mundo, hicieron como la doña le dijo, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Una película. Una directora dirigiendo una película. Hagan esto y todo el mundo va como dando. Es triste ver esto. Y hoy en día se ve eso, mis hermanos. Un pastor que no se somete a la palabra del Señor, hace lo que le da la gana con las ovejas y las ovejas van como corderitos por ahí. Lea su Biblia, mis hermanos. Sea guiado por la palabra de Dios, no por hombres. ¿Entiéndese la palabra? Si el hombre de Dios que se para aquí en el púlpito no le predica la palabra, no haga caso. Usted tiene todo el derecho de refutar y llamarlo. Líder, pastor, quien sea. Oiga, esa palabra que usted dijo no me convence. ¿Me la puede explicar educadamente? Y si no tiene palabra, hay problemas. Porque aquí nadie puede venir a poner palabra que Dios no ha dicho. Vive el Señor para siempre. Jezabel representa este tipo de cosas, de personas espirituales. Tanto el sistema de Acab, del mundo, y Jezabel, que es el reino espiritual demoníaco, se van a levantar contra los hijos de Dios y van a formar una alianza. Y eso está profetizado en Apocalipsis, gloria al Señor. Es una princesa fenicia, hija del rey de Sidón, que se casa con Acab, algo que el Señor le prohibió. No te cases con los moradores de la tierra de fuera. No te cases. No hagas alianzas. No adores dioses ajenos. Y va y se casa con lo peor. Vive el Señor. Los dioses favoritos de ellos eran Baal y Acera. Dios Baal era muy parecido a nuestro Dios. Le achacaban todos los poderes que Dios hacía, se lo achacaban a Baal. Y la Acera era la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo. Ya usted se puede imaginar esa conjugación. Una bomba de tiempo. Vive el Señor. Jezabel odiaba de una manera peculiar al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque se oponían a sus planes, se oponían a todo lo que ella quería hacer en el reinado de Acab. Y siempre estaba detrás de ellos, porque le daban palabras de exhortación. Por eso en Apocalipsis dice que yo le dije a esa mujer, Jezabel, que se arrepintiera de su malo camino, y no se arrepintió. Lo que sea que mataba a los profetas. Vive el Señor. Pero su fin le llegó. Vive el Señor. Vive el Señor. Gloria a Dios. Y todas estas cosas que esta mujer hacía entraba en contradicción con el culto a Jehová. Por eso no encajaba con todos sus deseos. Por eso ella erradicó junto a su marido todo el culto a Jehová. Todo el culto a Jehová. Pero no era tonta, era astuta. Cuando ella escribe el edicto, si usted se fija, ella no convoca al pueblo con sus normas de dioses falsos. Ella lo convocó con las normas y el culto santo de Dios. Proclamad ayuno, convocad al pueblo y decirle que han mentido contra Dios y al rey. Pone Dios con D mayúscula. No es tonta. Gloria al Señor. Vive Dios. Pero visto la lectura, ya todos estaban allí corrompidos, estaban sobornados, estaban influenciados por esta mujer. Porque ella le da es una orden a ellos. O sea, era el rey, pero ya estaban sobornados por ella. Porque ellos hacían lo que el rey decía. Y si el rey decía algo que iba en contra de la ley, el pueblo tenía toda la autoridad de decirle: no, rey, eso está en contra de la ley. Vive el Señor. Pero gracias a esto, esta mujer logró su cometido para su propia destrucción. Vive el Señor. Por eso la importancia, como dije, de conocer las Escrituras, de conocer la palabra del Señor, de cómo el Señor obra en su casa,
de cómo el Señor ministra su servicio y su adoración, para no ser engañado ni hacer cosas que profanen el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Hay 4 cosas que yo quiero puntualizar de ella. Ella suplantó el nombre del rey, hizo un edicto a su conveniencia. Cualquier parecido al día de hoy es mera coincidencia. Vimos como mujeres suplantan la autoridad de los hombres, le pasan por encima y hacen su voluntad. Amén. Eso es antibíblico, vive el Señor. Siempre el Señor ha establecido un orden bíblicamente para que el hombre sea cabeza. Esto no quiere decir que seamos machistas, no, es lo que Dios ha establecido. Y sabemos por qué el Señor lo ha establecido así. Proclamó ayuno. Cuando se proclamaba un ayuno, en ese tiempo era cuando el pueblo estaba en angustia, cuando había un llamado de clemencia al Señor. Ella convocó este ayuno para hacer su barbarie. Es triste esto. Y eso, el punto 3 es que ella convoca 2 testigos, pero no 2 testigos cualquiera, 2 testigos perversos, personas que no tenían ningún temor de Dios, ningún escrúpulo. Le pagaban 2 o 3 duros, tú di esto, ellos sin problema. 2 delincuentes. Vive el Señor. Así como el Señor, cuando crucificaron al Señor, se levantaron también testigos perversos y testigos contra Cristo. Vive el Señor. Y la quinta del pastel, la condición del pueblo. El pueblo, los líderes, todos corrompidos, todos. Nadie pudo decir nada contra esta pobre familia. Simplemente estaba defendiendo su heredad, su viña. Pónganse en los pies de Nabot, mis hermanos. Pronto no vendrán así. Tanto el sistema como la legión del diablo puro se va a levantar para robarnos lo que Dios nos ha dado. Y va a usar cualquier medio para intentar robárnoslo. Vive el Señor. La influencia de esta mujer llega hasta el Apocalipsis mismo y dice que hace referencia a esta mujer que incitaba al pueblo hacia la perversidad, que incitaba al pueblo a pecar y que el Señor la llamó varias veces que se arrepienta y no se arrepintió. Vive el Señor. Así que ya sabemos que tanto Acab, que representa el sistema del mundo, Jezabel, que representa el sistema maligno, se van a unir en el futuro para luchar contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Vive el Señor. Usted lo puede ver claramente en Apocalipsis. Nabot, como dije anteriormente, habló una sola vez, pero su Dios era su defensor y su justiciero, y pagó, y bien pagó, a estos 2 hombres. Dice Proverbios 26-27, cavad una fosa y en ella caerás, echar a rodar piedras y ellas te aplastarán. Jezabel y Acab cavaron su propia tumba, rodaron su propia piedra y le cayó encima, porque se metieron con el que no tenía que meterse. Vive el Señor para siempre. Como mencioné al inicio, mis hermanos, nuestra viña puede ser cualquier cosa que el Señor ha puesto en sus manos para que usted sea un buen administrador de ella. Administrela bien, porque tiene un valor invaluable delante del Señor. No tiene precio. No tiene precio, mis hermanos. Administre bien. No seamos profanos. No menospreciemos las cosas sagradas del Señor. Aunque no lo veamos físicamente, pero sabemos que el que prometió es fiel y va a cumplir. Y el que empezó la buena obra la va a terminar. Cuide su viña. Vive el Señor. El verdadero creyente debe de tener sus convicciones bíblicas firmes, su fe afianzado en la roca que es Cristo Jesús. Y cuando venga cualquier Acab o cualquier Jezabel, usted va a tener cómo responder. Usted va a tener cómo mantenerse firme ahí, porque Él le va a dar la valentía y la fuerza para usted mantenerse fiel. Vive el Señor. Tampoco podemos negociar nuestras convicciones. No podemos dejar de ser persuadidos por los placeres de este mundo, que son placenteros, hay que reconocerlo, pero pasajeros, y nos llevan a una muerte segura y una destrucción espiritual eterna. Vive el Señor. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error.
Pablo nos advierte aquí, a los efesios, a nosotros, que no debemos de llevarnos de cualquier doctrina que venga por ahí. Por más convincente que usted la vea, no. Pablo dijo, aunque un ángel baje del cielo y enseñe otra doctrina diferente a esta doctrina, sea maldito. Por eso nosotros tenemos que estar siempre pendientes de las escrituras y de lo que estamos escuchando y lo que nos estamos alimentando para poder discernir cuando es un ataque del enemigo. El enemigo, cuando no puede atacar de una manera feroz, lo hace sutil como la serpiente. En Cantares 2:15 hay un verso que dice que las zorras entran a los viñedos de una manera sutil. ¿Por qué? Porque los viñedos están cercados, tienen lindeles, entonces las zorras grandes no pueden entrar, pero las pequeñas sí. Entran a los viñedos y empiezan a mordisquearla. Y luego que la mordisquean, el viñedo cae y se llevan el fruto. Y esas zorras pequeñas hacen doble daño, porque tumban el viñedo y luego esa viña que tumbó no crece más. Y eso representa en nuestra vida, como le prediqué hace unos meses, de las concepciones que hacemos en nuestras vidas. Cedemos terrenos, quitamos el lindel, negociamos nuestra heredad. Seamos cautelosos, mis hermanos, con las cosas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Porque el enemigo ahora anda con caramelitos. Ya él no se presenta como tal. Y él se presenta con ofertas como acá, con ropaje, con glamour. Es astuto, él evoluciona. Nosotros también. Porque el Señor nos lo dijo y sabemos cómo termina esto. Así que no nos dejemos engañar. Gloria al Señor. Primera de Pedro 4:5. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Claro que nos van a criticar, que nos van a juzgar, que por qué no hacemos tal cosa, porque no corremos como ellos, porque nosotros se nos ha sido desvelado ya la verdad, y no andamos como ellos, ciegos. Y no andamos en todas esas cosas mundanas y todas esas cosas que sabemos cuál es su final. Vive el Señor. Así que esos ataques siempre los vamos a tener, mis hermanos. No se sientan desilusionados por eso. Quiero concluir, mis hermanos, que el Señor no necesita grandes predicadores, grandes adoradores, mega iglesias donde proclamen su nombre. Él necesita hombres como Nabot, como Josué, como Daniel, que por mantenerse firmes de sus convicciones y de sus principios, aún todavía se habla de ellos. Vive el Señor. Hombres que no se dobleguen ante el sistema, ante este mundo idólatra. Esos son el tipo de personas que Dios quiere para usarlo. Dios con un simple campesino derrumbó un imperio. Vive el Señor para siempre. Su viña, mi viña, no tiene precio. No se deje engañar. Su viña no tiene precio. Gloria a Jesús. Vive para siempre, mi Señor. Quiero terminar con este versículo que dice en Mateo 25:23, perdón. Mateo 25:23. Si usted quiere recibir este elogio del Señor en el día final, cuide su viña. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Usted, así como Nabot y yo, somos administradores de la viña, de la heredad que el Señor nos ha entregado. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a interiorizar estas palabras, de ser como Nabot, de no vender nuestra viña, de no ceder ante el sistema, nuestros principios, nuestras convicciones, que nuestra fe prevalezca por encima de cualquier cosa, que la economía, que la salud, que la situación, que todas esas cosas que están aconteciendo hoy es parte del plan de Dios, entiéndalo.
No se amedrente de esas cosas. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a interiorizar estas palabras y que nos ayude en el día malo. Decir, Señor, me mantendré firme a lo que tú me has dado. Voy a proteger y voy a cuidar eso que tú me has dado, mi familia, mis hijos, mi ministerio, mi trabajo. No voy a venderlo por nada, Padre, porque tú me lo has entregado con un propósito, Señor. Mi situación que yo estoy, ayúdame, Padre, a entenderla. Y sácame, Dios mío, en victoria. Padre amado, te doy gracias, Dios, en este día una vez más, porque tú nos has permitido, Dios, hablar tu palabra. Te pido, Dios, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, para cuando la necesitemos, Señor, que la vamos a necesitar en algún momento de nuestras vidas. Por eso, Padre, tú has estipulado todas las cosas escritas, Dios, para que meditemos en ellas, para que las recordemos, Padre, siempre. Tú le dijiste a tu siervo Josué, medita en esta ley de día y de noche. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, en tu ley, para que ninguna cosa, Dios mío, no sea falto. Y el enemigo, cuando venga con sus ofertas, con sus engaños, con sus mentiras, con su palabrería, Dios mío, podamos defendernos, Padre, así como tú te defendiste en el día de la tentación. Escrito está, escrito está. Tu palabra domina sobre todas las cosas, ni opiniones, ni pensamientos, ni sugerencias, Dios mío. Tu palabra es que nos guía. Como dijo el salmista, oh gloria a Jesús. Oh gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre eterno. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera es a mi camino. Que sea así, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Que alumbre, Dios mío, nuestros ojos y no haga ver las artimañas de Satanás y del enemigo, Señor. Y que tú nos esclarezcas, Padre, el camino por donde tenemos que pisar, Señor. Sabemos que en ese caminar, Señor, tendremos fatiga, tendremos cansancio, tendremos dificultades, Padre. Pero así como en la barca de Pedro, tú estabas con ellos, Señor. Ayúdanos a creerlo, Señor. A por fe, Dios mío, interiorizar esas promesas, Dios mío, que a veces no vemos, Padre, pero tú estás ahí porque tú no fallas, oh Dios. Aleluya. Oro por mis hermanos, Padre, por todos aquellos que ven esta transmisión, Señor, y algo que todavía no han decidido, Padre, dar el paso de fe. Que no vendan su viña, que no vendan sus principios, que no vendan sus convicciones, Señor. Y que si tienen duda, Dios mío, hagan como dice Jeremías, Señor, que vuelvan a las sendas antiguas y pregunten a los profetas. Si usted se perdió, si vendió, si cedió, si negoció su viña, vuelva a casa, que el Padre lo va a esperar con los brazos abiertos. Gloria a Jesús. Él es misericordioso y rico en abundante perdón. Pero tenemos que venir con un corazón sincero, humillado y arrepentido y confesar nuestros pecados. Decir, Padre, he vendido tu viña, Padre. Me he dejado engañar, Señor. He cedido tus principios, Dios mío. Tus convicciones le he cambiado por legumbres, Padre, y no por ese vino puro y perfecto que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a restaurarnos, Señor, a recuperar aquellas cosas que hemos perdido, Padre. Porque mientras estemos vivos hay tiempo, pero cuando llega la muerte ya no hay tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a reconocer nuestros errores y nuestros pecados, Señor. Y a estar alerta, Padre, como vigilante, Dios, como atalaya, Dios, que tu venida es inminente, Padre. Y el enemigo sabe que le queda ya poco tiempo, Señor. Intentará engañar aún a los salvos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor.